¿Por qué no pierdo peso? En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa y vamos a hablar exclusivamente para aquellas personas que, por un lado, llevan un tiempo perdiendo peso y se han estancado y no saben cómo continuar con el proceso, o aquella persona que a lo mejor necesita mucho peso que perder y ha intentado diferentes protocolos pero aún no logra identificar qué es lo que mejor le funciona para su cuerpo y en definitiva no logra perder peso y se pregunta, pero ¿por qué no he perdido peso tras intentar diferentes métodos? Al día de hoy vamos a profundizar sobre este detalle. Realmente es muy sencillo, como vas a ver a continuación. Sin embargo, vamos a entrar un poco más allá de lo que puede llegar a ser complejo para algunas personas. Así que vamos a empezar con la parte más importante. Vamos a tocar los 4 pilares en cuanto a la salud se refiere para poder perder peso con facilidad, que seguramente ya los conoces, pero vamos a profundizar en cada uno de ellos para ver esas variables por las cuales muchas veces no logramos continuar con esa pérdida de peso y que sea mucho más sostenible. Así que vamos a empezar con ese tema el día de hoy. Entonces, algo que tienes que tener claro es que la pérdida de peso a nivel teórico suele ser sencillo, ¿vale? Entonces, tú en los primeros 10 días, cuando haces las cosas bien, cuando te estás alimentando correctamente, tienes actividad física y demás, vas a perder peso. No quiere decir que tú cuando empieces con el proceso vas a perder peso en un mes, 2 meses y demás. No. Desde los primeros 10 días deberías de empezar a ver progresos cuando estás haciendo las cosas bien. Ojo que esta es la gran diferencia. Por ejemplo, en nuestros programas o cuando empecemos una asesoría 1 a 1 con la persona, normalmente en el 99% de los casos, desde la primera semana se ven resultados porque estamos haciendo las cosas específicas que necesita una persona para perder grasa. Para que te hagas una idea, por ejemplo, uno de los programas que más hemos trabajado, que es el de pierde peso en 30 días, ahora mismo se ha cerrado. Sin embargo, cuando lo hemos trabajado, que es con la dieta cetogénica, en los primeros 7 días, la media de nuestros miembros perdían entre 500 gramos e incluso hasta 2 kilos de grasa. Así que hay una parte que es de grasa, otra parte que es de líquidos. Sin embargo, quiero recalcar que cuando haces las cosas bien, desde la primera semana vas a empezar a ver resultados. Eso que quede muy claro. Entonces, el tiempo que te va a tomar llegar a ese peso que estás deseando, ya sea tener el abdomen plano o incluso marcarlo, dependerá muchísimo, evidentemente, de tus hábitos y de cuánto peso tengas que perder. Para que tengas una idea mucho más clara, lo normal es perder entre 2 a 5 kilos al mes. ¿De qué dependerá esto? Evidentemente de tu punto de partida y cómo hagan las cosas. Si por ejemplo tienes mucho peso que perder, pues sobre todo al principio vas a perder mucha más cantidad de peso. Hay personas que incluso pierden 7, 8 kilos el primer mes. No quiere decir que sea sano o insano, sino que todo depende de las peculiaridades de cada persona. Entonces, si tienes mucho peso que perder, sobre todo el primer mes es donde más peso vas a perder. Vas a estar más rodando sobre los 5 kilos si haces las cosas bien. Sin embargo, si tienes unos cuantos kilos que perder, a lo mejor 5 o 7, lo normal es que ese primer mes pierdas a lo mejor 2 kilos aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, simplemente haz la suma de si, por ejemplo, necesitas perder 10 kilos, 15, 20, 30 kilos, aproximadamente cuánto tiempo te va a llevar haciendo las cosas bien. Lo bueno es que cuando hagas las cosas bien y llegues a ese punto deseado o lo más cercano posible, va a ser mucho más fácil mantenerlo a lo largo del tiempo si haces las cosas bien. Si no haces las cosas bien, que es como se suele hacer y es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, por lo regular es abandonar a mitad del camino o llegar incluso al objetivo y volver a ganar ese peso, que es lo que vamos a hablar el día de hoy también. Entonces, una de las cosas que hace más difícil este proceso es no tener una estrategia. La estrategia típica de toda persona que empieza a perder peso es simplemente comer menos y ya está. Y suele ser una estrategia bastante común y obviamente funciona porque claro, estás cortando calorías, estás dejando de comer alimentos y evidentemente vas a perder peso, evidentemente. Sin embargo, no es la manera más sana ni sostenible. De hecho, es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque tú cuando pierdes peso y lo vuelves a ganar y lo vuelves a perder y lo vuelves a ganar, te vas a dar cuenta de que cada vez que ganas peso suele ser un poco más que antes. Es decir, si a lo mejor tú pasaste de 80 kilos a 65, cuando vuelves a ganar peso, llegas hasta 70, 75, 80 y cuando menos piensas estás en el 82, en 85, que estás más alto que en el punto inicial. Vuelves y lo intentas, haces una mala estrategia, vuelves y ganas el peso, a lo mejor te ha tomado 3, 5 meses, un año y vuelves y ganas peso, pero ya no estás en 80 ni en 85, a lo mejor estás en 90 y eso suele ser esos ciclos interminables cuando una persona trata de hacer ese tipo de dietas o protocolos de una forma fallida. ¿Y por qué sube más de peso? Precisamente porque tú cuando pierdes peso, aunque está al alcance de todos, cuando no se hace con una estrategia clara, es perjudicial para tu cuerpo, porque cada vez que pierdes peso y vuelves a ganarlo, sea por lo que sea, por cómo hayas hecho el protocolo, por lo que sea, si vuelves a ganar peso de forma abrupta, de una forma muy rápida, nuevamente porque por lo que sea, lo que va a suceder es que tu cuerpo está mucho más sensible a ganar peso y en ese proceso tu cuerpo va a aumentar lo que es el número de células adiposas. Esto quiere decir que si antes tenías, por ejemplo, 1.000.000 de células para almacenar grasa, que son los adipocitos, ahora vas a tener 1.200.000, 1.500.000. Y eso sucede porque cuando pierdes peso y ganas peso,
tu cuerpo está mucho más sensible y se produce lo que se conoce hiperplasia adipositaria. Y eso muchas personas, el 99% lo desconoce, pero eso es lo que sucede cuando ganas y pierdes peso con frecuencia de una mala manera. Y es por eso que cada vez cuesta más, porque cuantas más células de grasa tiene tu cuerpo, más capacidad tienes de engordar, más cantidad de peso puedes ganar y sobre todo te va a costar mucho más saciarte. ¿Por qué? Porque las células de grasa sueltan lo que es una hormona que es la leptina, y la leptina es la hormona encargada en hacerte sentir con saciedad. Entonces, para que te hagas una idea, una persona normalmente cuando come se siente saciada no solamente por el volumen que ocupa la comida en el estómago, que también, sino que en tu cuerpo, cuando esas células de grasa también se empiezan a llenar, manda la señal al hipotálamo, que está prácticamente aquí en el cerebro, y le dice a tu cuerpo que deje de comer. Una persona que tiene muchas células, su cuerpo las va distribuyendo lo que es la grasa y esas células no terminan de estar llenas porque tienen muchas células a donde poner. Entonces, estas células, cuanta más llenas estén, digamos, esa señal de leptina llega a tu cerebro mucho más fácil porque tiene como mucha grasa de reserva. Entonces, le dice a tu cuerpo que no coma tanto porque tiene grasa de reserva. Sin embargo, cuando tienes mucha grasa dispersada por demasiadas células, porque tienes el doble o el triple de células, la señal que llega al cerebro no es tan clara y no es tan óptima porque es como que el cerebro entiende de que, mira, esta célula aún le cabe mucha más grasa, puede seguir comiendo más. Entonces, lo que viene siendo esos niveles de leptina no son tan óptimos como, por ejemplo, una persona que es más delgada o tiene menos células adiposas. Entonces, lo que quiero que quede claro con esta parte, cuando hagas un proceso de pérdida de grasa, hazlo bien, porque cada vez que lo haces mal, estás literalmente reajustando tus hormonas de una forma en que no son tan óptimas y vas a estar con más hambre, con menos saciedad, vas a tener más antojos, entre muchas otras cosas. Así que eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Luego, antes de continuar con toda esa parte, también quiero que quede muy claro para ti que perder peso no debería de ser tu objetivo. Obviamente es lo que te está motivando a iniciar este proceso. Sin embargo, la pérdida de peso tiene que ser la consecuencia de llevar un estilo de vida saludable. Y te pongo un ejemplo muy claro. Si ahora mismo tienes sobrepeso, sea 5, 10, 15, 20, 40 kilos, los que sean, tú seguramente no te colocaste el objetivo de voy a ganar peso. Eso simplemente fue la consecuencia de acumular una serie de hábitos, porque seguramente no uno solo, son varios hábitos que se acumulan en sí y a lo largo del tiempo va haciendo que vayas ganando peso, en este caso en forma de grasa. Y cuando llega un punto en el que no lo toleras más, en el que te sientes incómodo, incómoda con ese peso y dices, venga, quiero bajarlo, ¿qué es lo que hago? Obviamente lo que te está molestando es ese peso y buscas la manera de perder peso, porque ese es el objetivo inicial. Sin embargo, recuerda que este es el resultado, la consecuencia de llevar cierto estilo de vida. Así que mi consejo personal como entrenador, como nutricionista, como persona que se cuida y que he trabajado con muchas personas, lo que realmente funciona a largo plazo es tener una visión totalmente de lograr un estilo de vida saludable. Eso va a tener una serie de consecuencias para ti muy positivas y que adquieres una serie de habilidades a lo largo del camino. No tienes por qué adquirirlas todas de golpe porque seguramente va a costar, como vamos a ver ahora con los hábitos. Sin embargo, cuando tú tienes claro de que realmente lo que va a mantener un peso saludable es construir unas bases sólidas de hábitos, te vas a dar cuenta de que es muy fácil para ti. Así como ha sido fácil para ti subir de peso, también va a ser fácil perderlo. Así que el foco va a estar en crear esos hábitos. Dicho esto, antes de pasar ya con los últimos pilares, es si tú necesitas perder una cantidad de peso, ¿vale? A nivel teórico, si por ejemplo necesitas perder mucho peso, mucho peso, a nivel teórico es muy sencillo. Cuanto más peso tengas que perder, más fácil va a ser perder peso al inicio. Porque si por ejemplo tienes 30 kilos, 40, 50 kilos de sobrepeso, de hecho cuando más sobrepeso tengas, que no sea por una enfermedad, ojo, que es algo muy puntual, ¿vale? Que suele ser algo muy puntual, sino que simplemente es por una serie de hábitos. A la mínima que hagas cualquier cambio, automáticamente, ¡pum!, vas a perder 2, 5 kilos incluso la primera semana. Eso es algo que se ve bastante cuando empiezas a cambiar tus hábitos. Así que la ventaja cuando tienes muchos hábitos malos es que a la mínima que hagas algo vas a empezar a mejorar, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es lo más difícil en realidad? Lo más difícil es la mentalidad. ¿Por qué? Porque al principio a nivel teórico es muy fácil. Tienes que moverte más, hacer ejercicio y comer mejor y descansar bien. Esos son los pilares. Y a primera vez suena sencillo, suena obvio. Sin embargo, llevarlo a la práctica es lo que cuesta. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Es porque mentalmente tú tienes un sistema preparado en tu día a día que te hace tener ese sobrepeso que tienes ahora mismo. Ya tengas 5 kilos, 10 kilos o 20 kilos que perder o más. Entonces, todo tu sistema está reforzando en que hoy seas quien eres. Por tanto, cuando queremos hacer un cambio, lo más importante es cambiar todo el sistema y que ese sistema que vamos creando en nuestro día a día optimice y facilite el trabajo de la pérdida de peso y que pierdas peso como consecuencia de ese sistema que te has creado. Entonces, cuando una persona normalmente quiere perder peso y hemos tratado de trabajar esos 4 pilares que son el descanso, el entrenamiento,
la mentalidad y la nutrición, que son las cosas más importantes a trabajar. Cada una ya tiene sus matices, lo cual vamos a ver el día de hoy. Y lo importante aquí es que cuando tú unes todo esto, te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, cuando, por ejemplo, si hablamos de esos 4 pilares, y yo te digo, mira, tienes que comer mejor, pero a la hora de comer no te apetece comer sano, así sean alimentos ricos, pero a lo mejor tú dices, mira, es que yo llego a mi casa, llego cansado, y como llego cansado, en teoría debería hacer ejercicio, pero como estoy cansado, pues no hago ejercicio. Pero también debería de caminar más, pero como llego cansado, pues no hago ese ejercicio. Entonces también debería de comer saludable. Tengo un plan súper bien y me gusta el plan, pero no me apetece cocinar. Entonces pido domicilio o tengo comida preparada ya ultra procesada y demás, y como ese tipo de comida. Y como estoy cansado, me pongo con el teléfono, me acuesto tarde, me pongo con las redes sociales, como estoy estresado y demás, pues un poco de desahogo, me pongo con el teléfono, con lo que sea, me acuesto tarde, me levanto más tarde, me levanto cansado, o si tengo que trabajar más temprano, me levanto con alarma, pero me levanto con un sueño tremendo, y con ese sueño pues me tomo una Red Bull, me tomo un café con mucho azúcar, muy cargado, y en definitiva vas creando una serie de sistemas que realmente estropean toda tu salud y tu cuerpo. Entonces, ¿por qué digo que la mentalidad es lo más importante en este caso? Porque a nivel teórico es fácil, tienes que hacerlo, pero todo el sistema te impide que hagas esto. Porque muchas veces, por ejemplo, yo que he trabajado con muchas personas en cuanto a lo que tiene que ver con la pérdida de grasa y también con mi equipo, lo que vemos es lo siguiente, es que tú le puedes entregar el plan a una persona, pero si no está preparada mentalmente para hacer ese cambio, es muy difícil que pueda llegar a perder ese peso que quiere perder. Así de sencillo, porque por muy bien que tú le estructures el plan, si la persona mentalmente no está preparada para dar ese cambio, es muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí va a costar. Va a darte pereza, va a darte, digamos, ese estado de ánimo no va a estar del todo óptimo al principio, si no sientes esa motivación. Pero si tú tienes la mentalidad adecuada, te va a ayudar un montón, pero eso lo vamos a ver al final, ¿vale? Que quiero darte unas pautas al respecto. Así que, dicho esto, eso es lo que tienes que saber sobre la pérdida de peso. ¿Y qué vamos a hablar sobre esos pilares? Vale, los pilares son los siguientes. Está la parte de la nutrición, el descanso, el ejercicio y lo que viene siendo la mentalidad. La nutrición, lo que tienes que tener en cuenta es que para perder peso tienes que hacer cambios. Es decir, por naturaleza, lo ideal es comer sano. Independientemente de si subes, bajas de peso, tienes que comer sano. Cuando tú comes sano, te mantienes por naturaleza en un peso más saludable y te vas a mantener allí. El hecho de comer sano no te va a hacer perder peso de por sí ni te va a hacer ganarlo, te va a mantener en un peso estable. Comer sano te va a ayudar a perder peso cuando comes insano. Eso que lo tengas muy claro. Si tú tienes hábitos de comer insano, a la mínima que empieces a comer más sano, por consecuencia vas a empezar a perder peso por varios motivos. Uno de ellos, que es de los más importantes realmente, es porque estás reduciendo lo que es la cantidad calórica que consumes en tu día a día. Eso para empezar. La distribución de macronutrientes seguramente sea mejor, estás añadiendo más fibra, a nivel hormonal estás optimizando tus hormonas. En definitiva, esto hace que al principio pierdas peso con mucha facilidad. Así que uno de los primeros pasos que tienes que dar cuando quieres tener un estilo de vida saludable, y no perder peso porque quieras perder peso, sino que tú quieres tener un estilo de vida saludable y como consecuencia vas a perder peso. Ojo, eso tiene que ser muy importante que lo tengas claro, porque eso va a facilitar todo el proceso. Entonces, una vez tú te mentalizas en que, mira, yo quiero cambiar mi estilo de vida y quiero comer sano, y ojo, comer sano no es comer insípido, no es comer sin sal, ya lo he dicho muchas veces. Comer sano es simplemente comer alimentos que tu cuerpo le responde bien, alimentos que tus genes esperan y que tu naturaleza como tal está preparada para ello, ¿vale? Eso incluye pues prácticamente todos los alimentos del mundo, solamente hay que quitar lo que son los ultraprocesados, principalmente, ese es el primer paso. Una vez tú comes sano, tu cuerpo se empieza a regular, el apetito, ya tienes menos cansancio, ya tienes menos ansiedad por dulces y demás. Y esto se va a ir regulando simplemente a medida que vayas comiendo más sano. ¿Va a suceder en la primera semana? No, la primera semana seguramente sí que pierdas algo de peso. Sin embargo, las sensaciones internas, la ansiedad, las ganas por comer dulce y ese tipo de cosas, al principio va a estar mucho más arraigado, va a estar mucho más allí porque estás implementando esos hábitos, esos cambios. Y la primera semana suele ser la que cuesta más, sobre todo al principio. Porque si tienes una buena mentalidad, va a ser mucho más llevadero, mucho más fácil porque tú tienes esa determinación de hacerlo. Pero una vez, si tú realmente no quieres cambiar esto, va a ser muy difícil. Por eso es muy importante que te plantees realmente de forma seria si quieres tener un estilo de vida saludable. Si lo quieres tener, esto va a ser mucho más sencillo para ti. Entonces, una vez empiezas a comer sano, como consecuencia, si tienes un exceso de peso, vas a empezar a perderlo, hasta que dejarás de perderlo. ¿Por qué? Porque recuerda que comer sano no te va a ayudar a perder peso de forma infinita. Va a ayudar a establecer tus hormonas, a que tengas más saciedad y todo esto, y al principio vas a perder peso y ya está. Cuando dejas de perder peso, tienes que empezar a implementar estrategias. Entonces, la estrategia básica para la pérdida de peso es crear un déficit de calorías. Esa es la estrategia básica. ¿Qué es lo que sucede? En la teoría, está muy bien, pero en la práctica se complica un poco. ¿Por qué?
La teoría nos dice que tú tienes que consumir por debajo de las calorías que tu cuerpo necesita. Eso quiere decir que si tú necesitas, por ejemplo, 2000 calorías para mantener en tu día a día, necesitas consumir por debajo. Estamos hablando de un 10% menos, un 15% menos aproximadamente. Estamos hablando de si fuesen 2000, pues 1800, 1700 calorías aproximadamente. Ya con eso empezarías a perder peso de forma consecutiva si lo mantienes a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? De que tu cuerpo tiene unos mecanismos de defensa para no perder peso. Tu cuerpo se quiere mantener donde está. Entonces, lo normal es que cuando empieces a comer un poquito menos de calorías, te entre un poquito más de hambre, tengas ganas de comer más para volverte a mantener en ese peso. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Así que es importante que comas alimentos sanos y demás porque te va a ayudar a tener más saciedad. Y es mucho más fácil crear ese déficit de calorías cuando comes alimentos sanos, entre otras cosas. Entonces, la base siempre va a ser que comas sano, luego que hagas un déficit de calorías porque es lo que realmente va a marcar la diferencia en que ganes o pierdas peso. Y esto, sé que hay mucha controversia sobre el tema de las calorías. De hecho, voy a hablar únicamente de las calorías en otro vídeo, porque si no aquí me extendería bastante. Pero para resumirlo, es algo que tienes que tener en cuenta. Es importante para perder peso, ¿vale? Pero es importante también que los alimentos que tú consumas sean sanos, porque va a facilitar el proceso de una forma muy grande y va a facilitar tus hormonas y demás. Entonces, en la nutrición tienes que crear este déficit, come sano, pero si dejas de perder peso, seguramente tengas que reducir las calorías. Pero antes de reducir las calorías, yo miraría en los siguientes pilares. ¿Qué son los siguientes? El siguiente pilar es el entrenamiento. Querer perder peso sin entrenamiento es perderte demasiado. ¿Por qué? Lo hemos hablado también en otros podcasts y en los vídeos, es que el entrenamiento como tal, tanto el de fuerza como el de resistencia, va a mejorar tu cuerpo, tus capacidades físicas, tu estética, tus hormonas, y en definitiva, estás mejorando todas las capacidades físicas que puedas hacer tu cuerpo. Entonces, tú como ser humano tienes unas capacidades increíbles de aplicar fuerza, de tener resistencia, de tener movilidad, de tener agilidad. Eso debería de llamarte por lo menos la atención de una u otra forma, porque vas a sacar el máximo rendimiento de tu cuerpo. Es como que tienes un cuerpo, tienes un único solo cuerpo y está por debajo de las capacidades que realmente podría tener. A ti realmente no te gustaría ser capaz de hacer dominadas, es decir, de levantar tu propio peso corporal, de ser capaz de levantar el peso de otra persona, de tener ese dominio de tu propio cuerpo, de poder correr una distancia sin morirte, sin cansarte. Eso realmente es tener un cuerpo óptimo y está al alcance de todos nosotros. Y eso se logra simplemente haciendo ejercicio. Y cuando hacemos ejercicio, aparte de esas capacidades físicas que vamos a lograr, también nos va a ayudar a optimizar todo lo que tiene que ver con la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque tú cuando empiezas a entrenar, toda la maquinaria, todo tu sistema interno que se encarga de quemar grasa, se optimiza simplemente por el hecho de entrenar. Ya que entrenar no es solamente mover peso o correr y ya está, sino que cuando haces esas contracciones musculares de forma repetida o con ciertos pesos, tu cuerpo tiene unas adaptaciones internas, que esas adaptaciones internas que te permiten ser más resistente o cargar más peso, son las que precisamente gastan más energía. Por ejemplo, tú cuando haces deportes de fuerza y resistencia, la principal energía suele ser la glucosa, el azúcar. Entonces, si tú tienes problemas de azúcar, automáticamente desde la primera semana van a mejorar. ¿Por qué? Porque cada vez que entrenas estás gastando glucosa. Por tanto, si tienes la glucosa en sangre alta, automáticamente tu cuerpo está utilizando toda esa glucosa. Y así que eso va a mejorar automáticamente todos esos marcadores. Así que es muy importante el tema del entrenamiento. Además de que cada vez que entrenas, estás gastando más calorías. Por tanto, claro, el déficit calórico que hablamos antes va a ser mucho más sencillo porque estás incrementando el gasto. Y eso va a hacer que facilite todo el proceso. Además de que cuando pierdas peso, tu cuerpo se vea mucho más atractivo, mucho más saludable, mucho más sexy, mucho más firme. Así que eso va a marcar una diferencia muy grande de perder peso sin ejercicio que con ejercicio. Si pierdes peso sin ejercicio, que es posible, lo malo es que vas a comer muy poco en comparación si entrenas. 2, vas a perder fuerza. 3, lo que es el aspecto físico va a ser mucho más blando, porque tu cuerpo esa masa muscular no está trabajada. Entonces vas a perder algo de masa muscular en el camino, vas a perder fuerza y también pues tu aspecto va a ser un poco más débil por haber perdido peso únicamente con la alimentación, que se puede. De hecho, en muchos casos cuando se tiene una obesidad mórbida pues se empieza por ahí. Sin embargo, no es lo más óptimo a largo plazo, así que haz ejercicio. Y bueno, y además que también mejora muchas cosas. ¿Qué tipo de entrenamiento te recomiendo? Pues te recomiendo que el entrenamiento sea una combinación de fuerza y cardio. Importante. ¿Por qué? Porque la fuerza te va a mejorar pues muchas cosas, que tampoco quiero alargar mucho el vídeo, pero lo que dice de la fuerza te va a mejorar, lo que te comentaba antes, va a mejorar tu fuerza, va a mejorar tu calidad muscular, va a hacer que tu cuerpo tenga una mejor forma, una forma mucho más atractiva. Si eres hombre, te vas a ver más masculino, y si eres mujer, te vas a ver más femenina. Punto.
va a mejorar la calidad articular, va a mejorar la calidad de tus huesos y en definitiva tu calidad de vida va a mejorar un montón. Así que yo te recomiendo que incluyas fuerza, pero también incluyas algo de cardio. ¿En qué porcentaje? Dependerá mucho de tus gustos, pero un equilibrio ideal suele ser un 80-20, un 80% de fuerza, un 20% de cardio. Así de esta forma mejoras estas dos habilidades, tanto a nivel cardiorrespiratorio y lo que viene siendo los niveles de fuerza en tu cuerpo. Así que eso es lo que yo te recomendaría. Luego, hacer ejercicio no tiene por qué ser una tortura para ti. Si no disfrutas entrenar, no tienes por qué hacer ejercicios totalmente demandantes. Obviamente, lo que es el principio básico de un progreso es la sobrecarga progresiva. Es decir, que cada vez vayas levantando más peso o vayas corriendo más. Esas son lo que viene siendo esas adaptaciones que va a tener tu cuerpo. Pero para ponerte en forma no tienes que hacer entrenamientos que te maten. Tienes que hacer entrenamientos que te hagan progresar en el punto en el que tú estás. Si, por ejemplo, levantar 5 kilos para ti es un reto, pues vas a empezar con eso. No vas a empezar con 20 kilos porque ni siquiera vas a ser capaz de levantarlo. Va a ser la consecuencia de recorrer el camino, de hacerte más fuerte. Empezarás con 5, luego con 7, luego con 10, 12, 14, 15, hasta que vas llegando a los pesos cada vez más altos. Pero tú vas a empezar en el punto en el que estés. Entonces, si tienes poca resistencia y poca fuerza, vas a hacer un entrenamiento básico, el cual te va a ayudar a avanzar en el punto en el que estás. Cuando lleves una semana te vas a dar cuenta de que quizás tengas poca resistencia, poca fuerza, que es totalmente normal al principio, pero no te sientas mal por eso. Al contrario, siéntate motivado de que eso tiene que cambiar. Y lo bueno es que cuando empiezas a entrenar, estas primeras 2 semanas van a subir automáticamente un montón tu resistencia. La primera semana va a doler, sí, por las agujetas, es algo totalmente normal al principio, pero la segunda semana te vas a dar cuenta de que a nivel muscular el dolor va a ser como el 80% menos. Y también lo que vienen siendo las cargas van a aumentar casi que de inmediato en la segunda semana. Y cuando lleves un mes que se pasa volando, te vas a dar cuenta que en la mayoría de ejercicios levantas prácticamente el doble y ya no te cansas tanto. Y seguramente ya habrás perdido más peso. Así que aprovecha esa parte del entrenamiento y adáptalo en el nivel que estás. Por eso también recomiendo mucho de nuestros programas, si empiezas con el club, cuando tú haces el test inicial te preguntamos qué nivel tienes y te damos un par de muestras para que te das una idea en qué nivel estás y te entregamos un plan de entrenamiento adaptado en el nivel que tienes, que eso es muy importante. Y ya a lo largo del tiempo, estamos hablando de 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas aumentando el nivel en cada uno de los ejercicios, lo cual también te explicamos allí por si quieres empezar con esos programas. En este caso será el club el que te recomendaría con el que empieces. Entonces, una vez tienes esta parte del entrenamiento, te va a ayudar a quemar una cantidad más importante de calorías, lo cual facilita la pérdida de peso por 2 razones. 1, porque estás gastando más energía. 2, porque mejora toda la maquinaria, todo el sistema que se encarga de oxidar esa grasa. Así que es fundamental el tema del entrenamiento. Además que te va a motivar, va a quitarte mucho estrés si lo tienes y esa parte es muy importante. Luego, otra parte muy importante es el NEAT, que es el gasto calórico del ejercicio. Perdón, que es el gasto calórico que son actividades que no son ejercicio, ¿vale? Es decir, salir a caminar, subir las escaleras, sacar el perro, coger el niño. Todas esas actividades que no son ejercicio normalmente se infravaloran. Y para darte una noticia, tú vas a gastar muchas más calorías fuera del gimnasio que en el gimnasio. Para que te hagas una idea, una persona de media va entre 3-5 veces por semana al gimnasio. Entrenan de media 1 hora. 1 hora de entrenamiento de gimnasio vas a quemar aproximadamente unas 400-600 calorías más o menos, ¿vale? Y van a ser 4 o 5 veces por semana, o 3 o 5 veces por semana. Pero por ejemplo el NEAT, que viene siendo salir a caminar, subir escaleras, estar activo, va a quemar muchas más calorías que el entrenamiento. Ten en cuenta que el entrenamiento va a ser 1 hora. Y el resto de horas, no tengo que 23 porque vas a dormir una cantidad, pero vamos a hablar de más o menos unas 8 o 10 horas a lo largo del día. Si tú te mantienes activo, vas a quemar más calorías que el entrenamiento. El entrenamiento, el fin no es gastar calorías. El entrenamiento, el objetivo es hacerte fuerte, mejorar tus capacidades y mejorar toda esa maquinaria de lo que viene siendo la optimización hormonal. Sin embargo, fuera del gimnasio, si te mantienes activo, vas a quemar muchas más calorías que el entrenamiento. Lo que pasa es que no cansa tanto y por eso pensamos que no es tan efectivo, pero realmente vas a quemar mucha más cantidad de calorías. Y esto permite que cuando tengas que disminuir las calorías de tu dieta para perder peso, tienes una base más alta. No es lo mismo empezar a perder peso necesitando 2.000 calorías que necesitando, por ejemplo, 1.500. Obviamente, en los dos van a hacer un déficit, pero van a partir de, digamos, de una base más alta. Cuanta más energía consuma tu cuerpo, cuanto más gastes, más combustible necesitas. Más caro va a ser de mantener ese vehículo, ese cuerpo tuyo. Por tanto, cuanto más te muevas, cuanto más hagas ejercicio, va a ser que gastes más energía y va a ser mucho más fácil perder peso, ¿vale? Así que esa parte es muy importante. Y ya por último hablamos bueno, son 2 puntos, que es el descanso y la mentalidad. El descanso es importante que lo trabajes muy bien.
hoy por hoy son de las cosas que menos se trabaja, pero marca una diferencia brutal, porque si tú quieres tener un buen día, comienzas y tienes una buena noche. Si tú descansas bien, y descansar bien no significa dormir 8 horas en sí, puedes dormir 7, 6 incluso. Entonces, que depende de que tengas un sueño reparador. Entonces, si tú tienes un sueño que realmente es bueno, cuando te levantas con energía. Cuando te levantas con energía, tu día es mucho más enérgico y mucho más productivo y mucho mejor. Tomas mejores decisiones, no tienes tantos antojos y demás. Tú cuando duermes mal, hormonas como el cortisol se elevan, hormonas como la leptina disminuyen, hormonas como la grelina aumentan, que básicamente es cortisol más estrés. Leptina, menos saciedad, es decir, tienes que comer más. Grelina, más hambre y vas a tener más antojos a lo largo del día, incluso por dulces, harinas y ese tipo de cosas. Cuando duermes mal, te sientes mal a lo largo del día. Así que realmente preocúpate por tu descanso. Si tú duermes bien, toda esta parte mejora, entre otras cosas. Que no quiero entrar tampoco mucho detalle para no hacer esto extremadamente largo, pero realmente préstale mucha atención a tu sueño. Yo te recomiendo que empieces a monitorizarlo, hay aplicaciones gratuitas, pero el mayor consejo que te podría dar al respecto es que trates de acostarte entre las 10 máximo 11 de la noche. Obviamente depende del país en el que estés, será más fácil o menos fácil, depende de la cultura. Sin embargo, préstale más atención a tu sueño que a la propia cultura, porque la cultura es la cultura y si la cultura está enferma, eso es problema de la cultura, no tuyo. Céntrate en lo que realmente tú puedes cambiar. Luego, ya por último, ya para darle forma a todo esto, es la mentalidad. Y es cómo te ves a ti mismo, a ti misma en ese proceso. Si tú te ves como una persona con un cuerpo saludable, si tú te ves como una persona sana, va a ser mucho más fácil que logres este objetivo de una forma casi que directa. ¿Por qué? Porque es muy difícil que logres un cambio significativo en tu vida siendo la misma clase de persona que eres hoy. Ya que el cómo nos vemos a nosotros mismos, que es el autoconcepto, va a marcar una gran diferencia. Si ahora mismo te pasa un cigarrillo y tú no fumas, te vas a sentir mal y tú lo rechazas. Pero si fumas, lo vas a coger inmediatamente. Si tú, por ejemplo, eres una persona vegana, no consumes nada de carne porque realmente no va contigo, y yo te paso carne, te paso lácteos, automáticamente te genera rechazo porque no va contigo. Entonces, cuando tú eres una persona que interioriza lo que es, yo soy una persona sana, yo soy una persona saludable, y dentro de esas características de una persona saludable está hacer ejercicio, levantarte temprano, beber principalmente agua, tener una correcta alimentación como tal, tanto de origen animal como de origen vegetal, la que tú prefieras o una mixta. También incluye tener contacto con la naturaleza. Todo ese tipo de cosas hacen parte de un estilo de vida saludable. Y si tú te interiorizas Alexa, para cosas del directo. Entonces, si tú realmente quieres hacer este cambio en tu vida, va a marcar una gran diferencia. Si tú te ves realmente como una persona sana, créeme que todo lo que pasa a tu alrededor, porque todo va a existir, los niños, el trabajo, cosas que te puedan estresar, la contaminación lumínica, la contaminación del medio ambiente, noticias estresantes, cosas que pasan alrededor del mundo que te puedan desestabilizar emocionalmente, todas esas cosas siempre van a estar. Que a lo mejor un día llegas tarde al trabajo, pasan cosas, cumpleaños, cenas, eso siempre va a estar allí. Lo único que va a cambiar es cómo lo gestiones tú. Y el cómo lo vas a gestionar depende de cómo te veas a ti mismo, a ti misma. Si tú ahora mismo tu autoconcepto es, yo soy una persona sana, yo soy una persona deportista que principalmente tiene como estilo de vida estar sano, te vas a dar cuenta de que todo lo que te he mencionado tiene sentido para ti. ¿Cómo te ven las personas a tu alrededor? Cuando tú dices, voy a ser deportista, ¿qué piensa la gente de tu alrededor? ¿Se ríen de ti? ¿Piensan que no lo vas a lograr? ¿O dicen, venga, lo vas a hacer? Y aquí no quiero que critiques a nadie ni que te pongas a la defensiva, sino que seguramente cuando tú quieras hacer un cambio, y lo has intentado muchas veces, las personas que están a tu alrededor, cuando tú le dices, voy a hacer tal cosa, hay gente que se ríe de ti. Es como cuando el padre le dice al hijo, voy a hacer una maratón, o voy a salir a correr, voy a empezar a hacer deporte. A lo mejor se ríe porque es que no tiene la pinta, es que todo su historial no demuestra que vaya con esa persona. Es como que, o el típico padre que escucha la música clásica toda la vida y de repente dice, pues me vuelvo rockero. Es como que el hijo dice, no pinta contigo, es como que no va asociado a tu identidad. Y eso es muy importante y muy interesante, porque cuando las demás personas no lo ven es porque tú también lo has demostrado de que no hace parte de ti. Sin embargo, no hace falta que los demás se lo crean, sino que tú te lo creas. Y no hace falta explorarlo y decírselo al mundo en sí, sino que tú realmente te lo creas y empiezas a actuar en consecuencia. Por ejemplo, por la mañana cuando te levantas, ¿cómo se levantaría esa versión tuya mejorada a 2.0? ¿Se levantaría temprano? ¿Se levantaría con energía? ¿Qué comería esa persona? ¿Comería cereales? ¿Comería bollería?
o comería algo sano, algo saludable. Por la tarde, ¿qué comería? Por la noche, ¿qué comería? Llega la hora de entrenar. Por la tarde, por la mañana, a la hora que tú deseas entrenar. Esa versión tuya mejorada, ¿qué hace? Coge la mochila y se va a entrenar. O dice, me voy en el sofá, qué pereza, y me como unas papas. ¿Qué haría esa versión saludable? Ojo, recuerda. Es muy difícil lograr un cambio significativo siendo la misma clase de persona que eres hoy. Seguramente, si tienes que hacer un cambio significativo, esa versión actual tuya debe morir. Y no me malinterpretes. ¿Sabes a qué me refiero? Tienes que cambiar algunos sistemas dentro de ti y fuera de ti para que de esta forma todo, absolutamente todo mejore. Y cuando tú cambias, todo cambias. Y me interesa mucho proponerte que te plantees realmente darle un cambio radical a tu vida, sobre todo si quieres realmente cambiar. Y que las personas que hace tiempo no te ven, 3, 5, 10 meses, cuando te vean, tengan que conocerte de nuevo. Porque realmente cuando te vean van a decir, oye, ¿qué has hecho? Literalmente, parece que eres otra persona. Y esa es la idea, que te conviertas en otra persona.